El libro de Lucas, el capítulo 11. Vamos a leer un versículo. Dice la palabra de Dios, Lucas, Evangelio San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en el lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, yo te doy gracias por poder estar aquí y por permitirme, Señor, compartir tu palabra con tu iglesia. Ayúdame, Señor, pues soy un pecador, no tengo ninguna capacidad, Señor, para poder transformar ni cambiar. Solo es tu palabra la que transforma nuestros corazones y nuestras mentes. Que podamos hoy meditar, Señor, en ella, ser fortalecidos, animados, Señor, y que toda nuestra confianza sea puesta sobre ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Si usted desea tomar asiento, hermano, puede hacerlo. En esta ocasión no vamos a exponer un texto, no va a ser una predicación expositiva. Sí, vamos a ver un tema de forma expositiva. Vamos a hablar acerca de la oración. Y creo que es un tema importante, porque muchas veces nos preguntamos cómo debemos orar. Muchos de nosotros venimos del pentecostalismo y trajimos con nosotros formas de cómo hacerlo, formas de orar que creemos que son correctas. Algunos de nosotros siempre tuvimos la idea que si no oramos de la forma correcta, con la actitud correcta, entonces las oraciones no serían contestadas. Y hace unas semanas estuvimos viendo en el seminario acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él determina todas las cosas. Pero muchas veces el pensar en la soberanía de Dios, a veces llegamos a conclusiones que Dios de alguna manera está limitado en algún tipo de aspecto cuando pensamos, por ejemplo, en los dones milagrosos y si hoy son necesarios estos dones o no. Y cuando enseñaba acerca de esto, temía que muchos de nosotros podríamos llegar a la conclusión que si todo está en las manos del Señor y Dios es soberano, entonces, ¿qué importancia tiene que nosotros oremos o no oremos por las necesidades o por nuestros hermanos? Y es por eso que sentí la necesidad de que nosotros podamos pensar de una forma bíblica acerca de la oración, y es por eso que comienzo con este texto, porque este es el texto donde los discípulos están observando a nuestro Señor Jesucristo, están caminando con Él. Lo han visto hacer muchas señales, pero lo ven ahora orar. Y luego de ver orar al Señor, de contemplar a Dios, Cristo, Dios encarnado, cuando ellos lo escuchan orar, no le dicen: Señor, enséñanos a hacer milagros, Señor, enséñanos a echar fuera demonios, sino que dice: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y nosotros necesitamos, hermanos, en este tiempo tener una comprensión bíblica acerca de la oración, y mucho más en este tiempo, donde necesitamos que muchos de nuestros hermanos que están pasando por distintas circunstancias, estemos nosotros orando por ellos. Hay más en estos tiempos de COVID, usted lo sabe tanto como yo, ha traído circunstancias muy, muy difíciles. Hay muchas personas que conocemos, enfermas, que han pasado, bueno, como decía nuestra hermana también acerca de su nuera, que ha pasado por estas circunstancias. Muchos han pasado por estas circunstancias y muchos las están pasando mal. Y muchos también hermanos nuestros. Y necesitamos, obviamente, orar. Pero nos preguntamos cómo orar, cómo debemos orar. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cómo lo debemos hacer?
¿Cómo orar por los enfermos? ¿Cómo lo debemos hacer? Y algunas cosas que me gustaría que pensemos juntos acerca de qué cosas no debemos hacer o qué no es la oración. Y en principio, entender que la oración no compromete a Dios. No porque nosotros digamos algo, Dios está ahora obligado a hacerlo. No porque digamos, Dios va a hacer tal cosa, entonces porque lo dijimos, entonces ahora Dios va a tener que hacer aquello que dijimos, simplemente porque nosotros lo comprometimos a Dios en público, entonces ahora Dios va a estar obligado a lo que nosotros dijimos. No, nadie puede poner en aprietos a Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios no puede ser tentado, Dios no puede ser manipulado. Dios nos promete algo y lo que promete Él va a cumplir, no lo que nosotros prometamos de parte de Dios. Y prometer algo que Dios no ha prometido es tentar a Dios. Es mentir y es pecaminoso. ¿Dios está comprometido con cada uno de sus hijos? Claro que sí. Él se ha comprometido por medio de su palabra. Tenemos muchas promesas acerca del Señor para con nosotros. Y estas son ciertas, cada una de ellas. Y Dios está comprometido con su palabra, está comprometido con nosotros, con sus hijos, con la iglesia. Pero nosotros no podemos prometer cosas que Dios no ha prometido. No importa cómo nosotros oremos o cómo ores. No tiene que ver de que hay que crear una atmósfera, esta idea de que cuando oramos o entramos a un lugar, a un hospital, o una persona que está enferma, entonces aquel que va o nosotros, cada uno de nosotros, debemos generar una atmósfera de fe para que Dios pueda responder esa oración. Generar un ambiente, o sea que si hay incrédulos, entonces Dios no puede obrar, que si hay personas que no creen, entonces Dios no puede obrar. Que si nosotros en realidad no lo hacemos de la manera correcta, Dios no puede obrar. De que nosotros debemos convencer al enfermo de que Dios lo quiere sanar, de que lo va a sanar. Y una vez que oramos le decimos, ya está, ya Dios lo hizo, ya está sano, solo lo tenés que creer. Pero no es así. Obviamente nosotros queremos que Dios sane, restaure. Pero no podemos nosotros prometer algo que Dios no ha prometido hacer. Dios no nos prometió sanarnos siempre. Dios no ha prometido quitarnos todas nuestras dolencias. Es más, Él dijo que en este mundo íbamos a padecer dolor. Entonces no podemos decir algo que Dios no ha prometido. Y es probable, hermanos, que esa persona no se sane. No sé si usted lo tiene eso dentro de sus probabilidades. Es probable que no se sane, porque nosotros no podemos causar la fe. A veces escuchaba a algunas personas que dicen, no, si usted va a orar, usted tiene que hablar con un vocabulario de fe, tiene que causar fe en el enfermo. Nosotros no podemos causar fe, nosotros no somos el autor de la fe, Cristo es el autor de la fe. La fe viene de Cristo, no de nosotros. No es que debemos hablar como que ocurrió, es decir, ok, ya está, ya eres sano. O sea, negá la enfermedad, declárate sano, no tengo una enfermedad. Entonces eso va a ocurrir porque de alguna manera se está haciendo ejercicio de la fe. No, eso no es fe, eso es un engaño. Eso no es fe. Y sí, claro que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sí, Dios puede hacer todas las cosas posibles. Pero puede ser que esa persona no se sane. Y precisamente por esto, porque muchas veces que una persona se sane requiere un milagro. Y ¿saben qué? Los milagros son muy poco comunes. Muy poco comunes. Entonces es muy probable que la mayor parte de las personas no se sanen. Así que no importa tu impronta, no importa la actitud, no importa la puesta en escena. Nosotros no podemos causar fe. No podemos provocar fe. No somos los autores de la fe. Dios es el autor de la fe. Así que esta idea de que hablar con un vocabulario de fe, aunque parezca lo contrario,
negar la realidad. Eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y vuelvo a decir, eso no es fe, sino es engaño. Y es verdad, hermanos, que muchas personas han venido a la fe porque han presenciado un milagro. Hay muchas personas que hoy están congregándose porque han sido testigos de que Dios ha hecho un milagro. Es cierto. Es cierto. Pero también quiero decirles algo. Hay muchas personas que están fuera. Muchísimas más personas que están fuera porque le prometieron algo que Dios no cumplió. Porque prometieron ellos algo que Dios no les había cumplido. Que no les había, prometido. Y por eso nunca más volvieron a una iglesia. Porque los engañaron. Entonces, algunas cosas que me gustaría aclarar. Nosotros podemos ir a una persona que decirle, oramos y ahora toma tu sanidad, como decirle a una persona que vaya a la góndola de un mercado y tome algo como que le pertenece. Aclaremos algunas cosas. Primero, la enfermedad no es un demonio. La enfermedad no es un demonio. Algunas personas piensan en esta idea de que hay que reprender la enfermedad. ¿Y por qué hay que reprenderla? Porque, creen que es un demonio. Escuchaba no hace mucho el testimonio de una pastora que había recibido una revelación de parte de Dios. Ella estaba orando y de repente ella tiene una revelación donde dice que debía reprender al COVID, porque el COVID era un demonio. Entonces dice que cuando reprendió al COVID, inmediatamente quedó sana. Bueno, habría que decirle a esta persona que muchas personas de fe y muchos pastores, más de lo que yo me hubiese imaginado, han partido con el Señor. Y no era que tenían un demonio. El COVID no es un demonio. El COVID es una enfermedad, obviamente. Pero estas cosas es muy típico de los falsos maestros. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. En este capítulo el apóstol Pedro está hablando de los falsos profetas y los falsos maestros. Muy posible que este capítulo se titule en su Biblia de esa manera. Falsos profetas y falsos maestros. Mire lo que habla acerca de estas personas. El versículo 10 en adelante. ¿Lo tiene? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, o sea, sus deseos pecaminosos, la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No temen hablar mal de las potestades superiores. Algunos podríamos decir es que está haciendo referencia a hablar mal de los ángeles o hablar mal acerca de Dios. Dice, no temen. No, pero si nosotros seguimos leyendo el versículo, nos damos cuenta de que estas potestades superiores son angélicas, pero aparentemente son demonios. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice, y mientras que los ángeles, ahí está el contraste, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor.
Así que aquí hay unos atrevidos, unos contumaces, falsos maestros, que por ganancia y no entendiendo el señorío, siendo irreverentes, dice que hablan contra lo que no entienden, no sabe, y aparentemente está el apóstol Pedro hablando de demonios. Ahora, vayamos a Judas, hacia su izquierda, o hacia, sí, ¿no? Unas hojitas más. Una carta de un capítulo. Judas 1:8. Nuevamente aquí hablando de falsos maestros y falsos profetas. Judas. En el versículo 4 dice que está hablando de algunos hombres que han entrado encubiertamente. Está hablando de falsos maestros y falsos profetas. Y fíjese el versículo 8 en adelante. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan nuevamente la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Nuevamente esto. Dice, escuche, mire. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Versículo 10. Pero estos, los falsos maestros, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 16, siguiendo hablando de estas personas, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memorias de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ustedes, mis hermanos, tengan sus ojos, su atención puesta en la doctrina, en la palabra de Dios, en lo que hemos sido enseñados. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A los que dudan, algunos que dudan, convencerlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Hermanos, debemos ser muy cuidadosos en atribuirnos poderes que no tenemos o derechos y autoridad que no tenemos. Y hacemos muy bien en seguir el ejemplo del arcángel Miguel, de decirle Jehová te reprenda, porque no está en nosotros el poder, sino en Dios. Pero entonces, ¿por qué las personas se enferman si no son demonios? Bueno, rápidamente.
Las enfermedades son a causa del pecado. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Lo tiene, dice amén. Tengo las manos congeladas, me cuesta agarrar las hojitas de mi Biblia. No sé. Romanos 5:12. Dice el apóstol Pablo en Romanos: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. El pecado entró al mundo por un hombre, por Adán. Cuando Adán pecó y el pecado entró en el mundo, entonces entró la muerte. Todas las cosas mueren a causa del pecado, todo. Su perro muere porque el hombre pecó. La muerte no es un extraño, es un intruso dentro de este mundo. Cuando Adán pecó, entonces la muerte entró. Y obviamente la enfermedad es consecuencia de la muerte. La enfermedad son obviamente parte del desgaste que produce la muerte. Y no decimos que cuando alguien se enferma necesariamente está en pecado. No somos como los amigos de Job. Pero obviamente no habría enfermedad si no hubiera pecado. Entonces, el pecado es la causa de la enfermedad. Y eso también es una buena noticia, porque si la enfermedad es a causa del pecado, nosotros tenemos promesa que en algún momento el pecado va a ser erradicado de nuestra vida. Y cuando el pecado sea erradicado, entonces también la enfermedad huirá con él. En la Nueva Jerusalén no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá lágrimas. Pero eso es una promesa para la Nueva Jerusalén. Así que sí puede pasar que alguien esté sufriendo, no porque haya pecado. Muchas veces hijos de Dios están sufriendo porque Dios puede estar disciplinándolo de alguna manera. Y es muy sabio, si nosotros estamos pasando por una enfermedad, preguntarle al Señor si es que tiene que enseñarnos algo, si es que hay algo que debemos aprender, porque muchas veces incluso una enfermedad puede ser causa de disciplina en nuestras vidas. Pero eso está muy bien pensarlo para nosotros. Pero no es que nosotros debemos pensar que cuando un hermano está sufriendo necesariamente es porque está en algún tipo de pecado. No debemos pensar así. Sino, más bien deberíamos pensar que Dios puede estar utilizando una dificultad o un sufrimiento para santificarlo, para hacerlo más semejante a nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor es como ese aguijón en la carne que tuvo el apóstol Pablo, que Dios permitió en su vida para hacerlo más humilde, para transformarlo a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que quiero que dejemos en claro es que la enfermedad no es un demonio. Y si es un demonio, no tenemos que andar reprendiendo nada. O sea, eso es habla obviamente de personas que no entienden lo que están diciendo o haciendo. Ahora, ¿debemos orar? Claro que debemos orar. Debemos orar. No simplemente debemos decir, ok, si Dios es soberano y la enfermedad no es un demonio, entonces que Dios se encargue y nosotros no tenemos nada que ver con eso. No. Nosotros debemos orar. Y quiero decirle algo, hermano. Si usted no ora por un hermano, ese hermano no se va a sanar. Si hay alguien que no ora por esa persona que está enferma, entonces Dios no lo puede sanar. Y sé que esto a usted le puede chocar. O sea, ¿cómo que Dios no lo puede sanar? Dios puede hacer todas las cosas. No hay nada imposible para Dios. Eso es cierto, es verdad. No hay nada imposible para Dios.
Pero quiero decirle algo, hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Y no es que Dios no puede sanar a una persona, es que Dios ha determinado el medio por el cual las personas van a ser sanadas. Él determina un medio. Es como decir, o como pensar, si alguien puede ser salvo sin escuchar el Evangelio, ¿Dios puede sanar a una persona sin que esa persona confiese el nombre de Cristo? No, porque Él lo determinó así en su palabra. Si alguien no escucha el Evangelio, no puede ser salvo, porque hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y es Cristo. Si una persona no escucha el Evangelio, no puede ser salvo. ¿Es que Dios no lo puede hacer? Sí, Dios puede hacer cualquier cosa, pero no lo va a hacer porque Él ya determinó la forma, el medio por el cual las personas van a ser salvas. Y de la misma manera, la sanidad. Dios ha determinado usar la oración de sus santos para Él sanar a las personas. Y Dios no va a sanar a alguien si no hay una oración de por medio. Y es por eso, hermanos, que cuando Dios quiere sanar a una persona, primero pone el deseo de orar en el corazón de sus hermanos. Él es el que pone el querer como el hacer. No es que nosotros podemos decir, wow, se sanó por mi oración, porque al final todo de Él y para Él. Al final fue Dios el que puso el deseo en mi corazón y el poder orar para que toda la gloria sea para Él. Para Él. Pero el medio que va a utilizar va a ser la oración. Eso dice Romanos 11:36. Todo es por Él y para su gloria. Nosotros no nos llevamos ninguna gloria, toda la gloria es para el Señor. Y estamos gozosos porque el Señor nos permite participar en su obra, en hacer su voluntad. Ahora, hermanos, cuidado con decirle también a los enfermos, algunas veces estudiamos teología y leemos Romanos 8:28 y a los que aman a Dios todas las cosas les suenan bien, entonces vamos al que está ahí enfermo y decirle, hermano, qué bueno, esta enfermedad que tenés es para tu bien, Romanos 8:28, ¿no? O está en sumo gozo si tenés cáncer, en sumo gozo, como dice Santiago 1:2. No, hermano, el Señor no nos ha mandado a exhortar a los enfermos. El Señor nos ha mandado a orar por ellos y nos ha mandado a llorar con los que lloran, no a exhortar a los que lloran, sino que a llorar con ellos. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, obviamente si la persona no está llorando es que tenemos que llorar. Es una forma de decir, es ponernos en su situación, ¿no? Si la persona está enferma pero está gozosa, decir, no, hermano, mira, ahora tenemos que llorar porque la Biblia dice que hay que llorar. No, yo he ido, hermano, a velorios donde era una fiesta. He ido a un velorio de un pastor que murió no hace mucho, ¿sí? El pastor Domingo Arcuso, un anciano. Y yo fui a ese velorio y ¡guau! Se me cayó estaban todos con panderetas, saltando, todos cantando. Y yo decía, no, hermano, están pecando, todos a llorar. No, o sea, la idea es de que cada uno de nosotros debemos empatizar. Si hay una persona que está llorando, debemos ponernos en su lugar y llorar, ¿sí? Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Obviamente un creyente no debe mostrar desconsuelo, llorar desconsoladamente, no, porque todo creyente tiene un consuelo, que es el Señor. Salmo 94, 19. Dice el salmista, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Tú me consuelas, el Espíritu Santo nos consuela. No lloramos desconsoladamente como el mundo que no tiene consuelo. Nosotros tenemos consuelo en el Señor nos consuela. Segunda de Corintios 1:5. Encontramos consuelo en el Señor. Segunda de Corintios 1:5
Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Obviamente pasamos por circunstancias de dolor, de sufrimiento, pero hay consuelo para el creyente. El Espíritu Santo consuela al creyente. Encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento y es porque Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Juan nos habla de esto en el capítulo 14, también en el versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está no solamente con nosotros, sino está en nosotros y esto es para siempre. Así que tenemos consuelo, no importa por la circunstancia en la que estemos pasando. Pueden haber pérdidas terribles, pero el creyente es consolado. El creyente no llora hasta morir, no, porque recibe consuelo. Pero sufrimos, claro que sí. En Juan también, en el capítulo 11, en el versículo 55, nosotros vemos que el versículo más corto de la Escritura donde dice que Jesús lloró. En estas circunstancias Lázaro había muerto. Y dice que el Señor Jesucristo se encuentra con su hermana María y dice que Jesús lloró. Y muchos empiezan a preguntar, bueno, pero ¿por qué Jesús lloró? ¿Lloró por qué? ¿Por la incredulidad de las personas? ¿O cuál fue la razón por la cual lloró? Bueno, es simple. María lloraba. Los judíos que estaban ahí estaban llorando. Y el Señor Jesucristo, viéndolo llorar, lloró. Lloró con los que estaban llorando. Ahora, resumamos un poco acerca de cómo debemos orar, y estas son algunos consejos que he tomado de algunas personas, y la idea de cómo orar de una forma práctica, ¿no? Porque el orar por otras personas puede ser una experiencia muy difícil, no sé si le ha pasado a usted. Cuando usted va a visitar a una persona que está enferma y siente orar, digo, bueno, pero ¿cómo oro? ¿Qué le digo? Quiero consolarlo, quiero que el Señor le consuele. Bueno, pero ¿cómo orar? ¿Qué pedir? ¿Cómo hacerlo? Queremos decirle que todo va a salir bien, queremos decirle que el Señor lo va a sanar, que eso pronto va a pasar. Pero debemos decir lo que Dios nos ha mandado decir y no lo que se nos viene a la cabeza. Entonces, sabemos que la voluntad de Dios puede ser que esa persona, esto es fuerte, ¿no? Y parece cruel decirlo, pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios para esa persona puede ser que esa persona continúe en ese dolor, en esa enfermedad y aún parta en esa circunstancia. Pero lo que sí tenemos claro es que a Dios le interesa más transformarnos que consentirnos. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando nosotros vemos las perfecciones de Dios, entonces somos transformados. Cuando nosotros vemos la misericordia de Dios, entonces esa misericordia nos transforma. Cuando vemos el consuelo de Dios, la perfección de Dios en el consuelo, entonces cuando Él se muestra a través de las Escrituras, nuestra vida, el Espíritu Santo va transformándonos. Hermanos, necesitamos nosotros pasar por dificultades para poder experimentar el consuelo de Dios, para ser transformados por el consuelo de Dios, por el Consolador. Entonces necesitamos pasar por situaciones de dificultad. No podemos contemplar al Señor si no experimentamos el ser consolados. Ahora, Dios es un Dios de toda compasión, 2 Corintios 1:3. Él es un Dios de toda compasión. Él es un Dios compasivo, Él no se deleita en el sufrimiento de las personas. ¿Debemos orar por los enfermos? Sí. ¿Debemos orar con fe? Sí. Y particularmente por los hermanos. Hay hermanos que están pasando por dificultad. La semana pasada orábamos por Ame, que estaba internada. Gracias a Dios, ella ya está bien, está en casa. Hoy no ha venido, está Fede, pero no ha venido ella precisamente porque tiene que guardar algunos cuidados. Pero oramos, hermanos, oramos por ella y orando y pidiendo que el Señor le sane y le sane prontamente. Y muchos hermanos en la iglesia
Cada jueves dedicamos un tiempo a poder orar unos por otros. Obviamente sabemos que Dios no va a sanar a todas las personas. Dios no va a sanar a las personas solo porque pedimos que las personas se sanen. Pero Dios puede utilizar nuestra oración y va a utilizar nuestra oración para sanar a las personas. Ahora, bueno, ¿por qué oramos? Bueno, no oramos para cambiar la voluntad de Dios. No oramos para que la voluntad de Dios cambie, no para torcer el propósito de Dios. Oramos para que Dios sea quien es. Eso es para lo que oramos. Oramos para que Dios sea quien es. Para que Dios muestre sus perfecciones. Así son todas las oraciones que nosotros encontramos en las Escrituras. Cuando nosotros lo escuchamos a Moisés orar, Moisés dice, porque tú eres un Dios de toda misericordia, porque tú eres un Dios misericordioso, entonces por eso ten misericordia para con tu pueblo. Así ora Pablo, así todos los que escuchamos oran sabiendo quién es Dios, y porque Dios es, entonces Dios muéstrate tal como tú eres. O sea, no oramos para que Dios cambie, oramos para que Dios sea, porque Él es bueno, y porque Él es bueno, entonces oramos. Porque Él tiene compasión, entonces, porque nuestro Dios se compadece, entonces oramos para que Él ministre compasión. Entonces no oramos para que Dios sea otro Dios, oramos para que Dios sea Él y se manifieste tal como es. Oramos para que la voluntad de Dios se haga. Y para que Él sea glorificado siempre. Por eso oramos en el nombre de Cristo. Siempre oramos para que Dios sea glorificado en todo, en todo. Oramos para que también la enfermedad tenga un efecto de santificación en el enfermo. Qué importante. Para que la enfermedad lo cambie, lo transforme. Para que la enfermedad no cumpla este efecto de cambiarlo, de transformarlo, que sea lo mejor para su eternidad. ¿De qué forma lo hacemos? Y aquí hay algunas cuestiones. Primero con reverencia, hermanos, con reverencia. Cuando oramos, hablamos con Dios. Palabras como ordeno, mando, determino, decreto, establezco, esas palabras demuestran mucha ignorancia. Mucha ignorancia. Debemos pedir, si es posible, que Dios sana al enfermo de una forma providencial, usando médicos, usando medicina, usando cualquier cosa. Oramos de una forma providencial, pero oramos pidiendo que el enfermo se recupere pronto y completamente. A veces cuando pensamos en la soberanía de Dios, cuesta decir, Señor, te pido que lo sanes, o quiero que lo sanes. Pero hermanos, Dios quiere sanarnos. Dios no quiere que suframos. Obviamente, Dios quiere sanarnos. Y debemos pedir que nuestros hermanos tengan salud. Debemos pedir que nuestros hermanos estén sanos. Esa es la voluntad de Dios. Juan lo desea para Gallo. Lo hemos leído en otra oportunidad, en su tercera carta. Juan, hablando de Gallo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es un buen deseo. Y oramos para que nuestros hermanos tengan salud. Dios no se deleita en nuestro sufrimiento, sino nuestro Señor Jesucristo no hubiese llorado cuando vio a las otras personas llorar. Ahora, el Señor muchas veces permite el sufrimiento, la enfermedad en nuestras vidas, porque Él ve el final. Nosotros no lo vemos. Nosotros no entendemos lo que está pasando. Pero el Señor sabe que al final, cuando nosotros recorramos todo el camino, nosotros le daremos gracias, entenderemos. Y diremos, gracias Señor, por cada circunstancia que tú has permitido en nuestra vida. Pero no está mal decirle al Señor, Señor, sana a mi hermano. No quiero verlo sufrir. No quiero verlo sufrir. Dios no se deleita en ver a sus hijos sufrir. Él va a permitir solo el dolor que sea necesario, ni una gota más. Solo el dolor necesario. Así que nosotros debemos orar para que el enfermo encuentre paz, incluso en medio de la enfermedad. Sabemos que el Señor nunca nos abandonará, nos dejará.
Entonces debemos orar por esto. Señor, dale a mi hermano la capacidad de obedecerte. O sea, nunca Dios va a permitir un dolor o una enfermedad para obligar a un creyente a desobedecerle. Entonces debemos pedir para que el Señor le dé la capacidad para que nuestro hermano pueda mantenerse en obediencia. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que mi hermano no pierda el gozo, dale fuerzas para obedecerle, dale paz, dale contentamiento en el momento en el que está pasando. Y aún en el medio de esta aflicción, que él pueda conocerte más, que su fe sea fortalecida, que pueda experimentar en este momento el consuelo divino, que pueda experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que pueda él descansar en saber de que está experimentando de tu gracia, de tu perdón, que pueda experimentar más confianza acerca de su salvación y que esto traiga paz y consuelo a su vida en este momento. Que a través también de esta circunstancia él pueda ministrar a otros. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela nuestras tribulaciones para que nosotros podamos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros hemos sido consolados por Dios. Oramos para que el enfermo sea consolado. Y oramos pidiéndole al Señor, Señor, cuando mi hermano sea consolado, te ruego, y sea restaurada, él pueda ser también un agente de consuelo a la iglesia que tú tanto amas. Que él también pueda ser alguien que consuele a los demás. Entonces oramos para que nuestro hermano luego se convierta en un ministrador de otras personas. Obviamente sabemos quién es Dios y sabemos que Dios quiere fortalecerlo, así que oramos para que Dios le consuele. Decimos, Señor, yo sé que tú quieres traer consuelo, que tú quieres sostenerlo y te ruego, Señor, que lo hagas. Orar también por sabiduría, por los médicos, esto es importante. Orar porque el cirujano descanse bien la noche anterior al operarlo. Es una buena forma de orar. Orar para que el cirujano se sienta bien en el momento que tiene que operar. Que su mente esté despejada, que sus manos estén firmes. Orar por todas las personas que están ahí, por el equipo, por los enfermeros. Que se cuiden, que no tengan tropiezo. Que guarden todos los protocolos para que luego no haya una infección posterior. Debo orar por todas esas cosas. Esa es una forma de la cual podemos orar. También debemos orar por nosotros, por sabiduría, para saber ministrar al hermano en su momento, para saber cómo servirle. A veces el peor momento de la viuda no es el momento del entierro. El peor momento de la viuda viene quizás años después, cuando empieza a sentir la ausencia, cuando se empieza a sentir sola. Y yo no sé cuándo es el momento de llamar, pero Dios sí sabe. Entonces yo debo orar al Señor pidiéndole que Él me ayude, me haga sabio, que Él ponga en mi corazón el orar, el llamar, el mandar un mensaje cuando ella lo necesite o cuando Él lo necesite, en este caso. Así que debemos orar por nosotros mismos para saber cómo consolar los corazones de aquellos que están en necesidad. Orar, obviamente, por que nuestros hermanos tengan seguridad de la salvación. Hay muchas personas que han sido creyentes toda la vida, pero en el momento, a veces, cuando están pasando por momentos de enfermedad, dudan de su salvación. Y debemos orar por eso, para que Dios no permita eso. Para que en ese momento Dios lo consuele, para que Dios le fortalezca, para que Dios
pueda incrementar su fe, para que esa persona esté seguro acerca de que sus pecados fueron perdonados, para que esa persona sepa que está en las manos de Cristo, para que sepa que su salvación es segura. Debemos orar por eso. Y si es un inconverso, también debemos orar. Y debemos orar para que esa circunstancia lo lleve a salvación, para que Dios utilice esa debilidad para atraerlo a Cristo. Qué maravilloso lo que contaba nuestra hermana. Y el decirle, cuando ella dijo, bueno, no sé, pasó por el COVID, parecía morir. Y en ese momento luego reconoció a Dios. Esa circunstancia hizo obviamente que ella considerara su vida. Y ese dolor obviamente hizo entender que necesita un Salvador. Y le pregunto, ¿oraste? Sí, oré. Entonces, maravilloso, porque Dios utilizó tu oración para poder llevarla a esa persona, inclinar su corazón hacia buscar a Cristo, la necesidad de buscar a Cristo. Entonces debemos orar. Claro que sí, debemos orar. Y estas son algunas formas en las cuales podemos orar. Hay muchas necesidades en medio de nosotros. Hermanos, por los quienes debemos orar. Y usted debe también pedirle al Señor que ponga carga en su corazón por orar. Y si usted tiene carga de oración por orar por alguien, es Dios el que está queriendo usar su oración para sanar, consolar a una persona. Ahora, si usted no ora, si nosotros no oramos, entonces Dios no lo hará. Es que no lo puede hacer, sí, Dios lo puede hacer. Pero Dios ha dicho, ha determinado el medio, la forma en que lo hará. Y es a través de la oración de sus santos. A través de la oración de sus santos. Así que debemos orar por los enfermos. Claro que sí. Terminamos, oramos. Voy a pedir a los hermanos que puedan pasar para cantar.